Buenas tardes, soy el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Estamos en la clase y proseguimos la clase del módulo de gestión catastral módulo 3. Vamos a ver los temas con respecto a la gestión misma y al manejo propio de los que son los conceptos multisectorial y multicriterio, ¿no? En la clase anterior estamos hablando de lo que era multifinalitario. Básicamente nosotros sabemos que el catastro que manejamos tiene diferentes capas, diferentes secciones de información, que esas secciones de información manejamos de la ciudad pues toda la información que se requiere, ¿no? Y en esa información que manejamos en la ciudad pues definitivamente hay que tener diferentes aspectos que nos permitan seleccionar, ¿no?, de una u otra manera pues las decisiones o la toma de decisiones sobre aspectos importantes de la ciudad. Seguimos avanzando. El desarrollo de los objetivos de este proyecto multisectorial, que es un ejemplo que se da para el caso peruano desde el 2013 al 2016, ¿no?, se ubican estos puntos: integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. Tomando en cuenta que las entidades generadoras de catastro pues realizan el tema, ¿no?, digamos, catastral o en este caso multisectorial a través de la ley 2829/4. Principales actividades. ¿Qué hace en el desarrollo o cuáles son los objetivos del proyecto multisectorial? Sus principales actividades básicamente estarían pues como objetivo principal integrar y unificar los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de diferentes entidades. ¿Por qué? Porque a la fecha casi todas las entidades generadoras de catastro, especialmente derivemos esto a las municipalidades provinciales y distritales o locales, ¿no?, generan catastros diferentes, ¿no?, diferentes levantamientos catastrales, diferentes nomenclaturas, ¿no?, diferentes procesos de levantamiento que nos están generando pues cada uno en forma aislada, ¿no?, una realidad distinta, ¿no? Estas realidades distintas de cada entidad generadora de catastro pues no permite generar una base de datos única, ¿no? Esta base de datos única es la que debería darnos la posibilidad de manejar un criterio adecuado a través de todos los levantamientos que se hagan a nivel nacional, ¿no? Los levantamientos que se hacen a nivel nacional no deberían estar aislados, sino deberían ser directos a un tipo de información, a un tipo de procesamiento, para generar lo que llamamos nosotros la base de datos de la ley 2829/4. Si hablamos de términos, ¿no?, de objetivos de un proyecto que ya se implementó, digamos en teoría, y que dio lugar, ¿no?, a que pudiéramos en el año 2016 manejar un criterio único para la elaboración de un catastro a nivel nacional en el Perú, pues podemos darnos cuenta que eso no se ha realizado operativamente. Pero sí tenemos los insumos necesarios para que a través de una norma ya generada por el Estado peruano, que es la ley 2829/4, y de la cual se genera pues el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no?, podríamos generar nosotros lo que llamamos una información sistematizada, una información, ¿no?, localizada de todas las áreas de las entidades generadoras de catastro, ¿no?, pero que permita trabajar de manera uniforme, única y básicamente con un mismo proceso de levantamiento de información catastral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales actividades que hay que realizar o que mantiene este objetivo de proyecto multisectorial? La revisión y actualización y aprobación de las normas vinculadas al Sistema Nacional de Catastro Predial. Revisar y proponer modificaciones a la norma a favor del impulso. Claro, la única forma de poder generar modificaciones en el Sistema Nacional de Catastro Predial es efectuando catastro, porque el tema operativo es lo que nos va a dar a nosotros la casuística necesaria para poder revisar las normas y mejorarlas en su criterio multisectorial. Ejecutar estrategias y acciones para impulsar el catastro según los diferentes tipos de municipalidades. Definitivamente, el hecho de que tengamos diferentes municipios o entidades generadoras de catastro no implica que cada uno tenga una característica distinta, ¿no? Eso sí es reconocido en el catastro. No es lo mismo el catastro que se hace a lo mejor en Lima,
o el que se haga en Iquitos, o el que se haga en Huancayo, o que se haga en Puno, o en Tumbes. La realidad geográfica también influye en la modalidad de recepción de información, ¿no? A lo mejor en altura, a lo mejor en zonas, digamos, de altas temperaturas, ¿no? A lo mejor en zonas ligadas a ceja de selva, ¿no? Tenemos que manejar un criterio, digamos, adecuado para que la información más real se haga en los tiempos estimados, ¿no? Si podemos hacer un catastro en Lima de un distrito, a lo mejor en 6 meses, sobre la misma proporción de terreno, en Huancayo a lo mejor demora 8 meses. O a lo mejor en Cerro de Pasco también. O en Puno por la altura. Pero manejamos un mismo criterio bajo una misma modalidad de recojo de información. Lo único que puede variar son los tiempos. Aprobar guías de procesos técnicos catastrales. Porque cada localidad es distinta, es que hay que ejecutar estrategias y acciones para impulsar el catastro según los diferentes tipos de municipalidades. Sin tomar en cuenta que cada municipalidad a lo mejor encontramos cierta problemática, como hemos visto, ¿no? De orden institucional, ¿no? Disgregada a lo mejor en problemas internos que puede provocar, ¿no? Que no se efectúe un catastro o que no se tome en cuenta el catastro realizado. Lo que vemos a la derecha es el levantamiento catastral a través de una ficha. De las 4 fichas urbanas que se generan en el levantamiento catastral: la ficha catastral urbana individual, la ficha catastral urbana de cotitularidad, la ficha catastral urbana de actividad económica y la ficha catastral urbana de bienes comunes. Esas son las que se utilizan en el ámbito urbano. Pero dentro de eso también encontramos las fichas que tienen un carácter histórico, ¿no? O básicamente que son fichas que son, digamos, que podemos encontrar en las edificaciones prehispánicas, ¿no? O edificaciones republicanas. Entonces, esa ficha de carácter cultural, ¿no? Se generan cuando en la casuística encontramos algunos vestigios prehispánicos o tenemos la edificación republicana. Entonces, también ese cariz hay que tomarlo en cuenta. Acuérdense que con eso entra el Ministerio de Cultura. Y estamos hablando que ya son 6. Y la 7ª, en este caso, sería la ficha rural. 2. Consolidación del sistema geodésico oficial. Acuérdense que el catastro, para poder manejarlo integralmente, manejamos 2 tipos de información. La información alfanumérica, registrada, como lo hemos visto en la hoja anterior, a través de lo que es la ficha catastral urbana o rural, sea el caso. Información alfanumérica del predio, información alfanumérica del titular. Información que nos va a generar, ¿no? Elementos, ¿no? Que se van a enmarcar en lo que son, digamos, los parámetros edificatorios y urbanísticos, ¿no? Pero también tenemos el otro lado, la cartografía generada en el ámbito territorial, se genera a través de lo que vemos acá, la consolidación del sistema geodésico oficial. En el Perú tenemos ya un datum oficial de a partir del año 2007, que es el WGS 84. Anterior a ese estábamos con un datum PESAT 56. La diferencia de ambos, y vuelvo a insistir, ¿no? Es que en uno se referenciaba a través de las ciudades, ¿no? De ciudades relativas, y la segunda, que es el WGS 84, a través del centroide de la Tierra, o sea, tiene mayor precisión. En ambos casos trabajamos sobre una superficie horizontal. Entonces digo, consolidación del sistema geodésico oficial. Hay que consolidarlo. Todos debemos manejar un mismo dato. Principales actividades: aprobación de la normativa única para todos los sectores. Implementar los mecanismos de coordinación técnico-legal que permita que la información relativa del sistema geodésico oficial se pueda aplicar, publicar y acceder a ella desde la página web del Sistema Nacional de Catastro Predial, como aparece ahí, ¿no? Esas triangulaciones que básicamente generan, pues, nuestro sistema geodésico oficial. Levantamiento 3. Levantamiento de la cartografía nacional única. Como vemos, el datum WGS 84,
hay que ver en qué escala la requiere el catastro y asimismo la necesita para registrar SUNAT a nivel nacional. Principales actividades: determinar único repositorio o base de datos de información catastral para que sea administrado coordinadamente con todas las entidades generadoras de catastro. Determinar zonas territoriales, ¿no?, como se indica acá, a catastrar de acuerdo a los criterios establecidos. Vuelo aerofotogramétrico a diferentes escalas, dependiendo si es zona urbana o zona rural. Y la restitución cartográfica. Por lo tanto, estaríamos haciendo el levantamiento de cartografía nacional bajo un único dato. Pero hay que determinar qué escala es la que requiere, como estamos viendo aquí, aerofotografías, qué escala requiere la municipalidad que solicita el proyecto de catastro. Cuatro, generación y actualización de información catastral de calidad, estandarizada, interoperable y sostenible, articulada al registro de predios respecto a las determinadas zonas territoriales. Principales actividades: determinar zonas territoriales a catastrar. Definitivamente, esto se manejaba bajo el aspecto, ¿no?, de que en forma progresiva, digamos, las municipalidades iban avanzando en su catastro. No importaba manejar el 100% del territorio nacional. En estas estrategias multisectorial, la meta era que a través del año 2013 al 2016 generemos, pues, ¿no?, o se genere básicamente lo que es el levantamiento integral. Pero a la fecha, como no se ha dado esto en el Perú, lo que se necesita ahora ya es una forma masiva, integral. ¿De qué manera? Estrategias para eso. Entonces, debe haber entre las actividades el enlace a la red geodésica nacional. Una vez que determinamos las zonas territoriales, manejamos el enlace a través de la red geodésica nacional y la colocación de puntos geodésicos de apoyo, de ser necesario respecto a las zonas territoriales a catastrar, de acuerdo a las normas técnicas establecidas por el IGN en coordinación con el Sistema Nacional de Catastro Predial. Acuérdense que el Sistema Nacional de Catastro Predial genera o determina básicamente para el inicio previo al levantamiento catastral que determinamos una principal zona de levantamiento. De esas zonas, el Sistema Nacional de Catastro Predial hace operativo un proceso previo que se llama el levantamiento de puntos de control geodésico. Esos puntos de control geodésico son externos a la ciudad a catastrar, de tal manera que generemos la red geodésica nacional. Estos puntos de control geodésico están normados por el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que pueden generar en varios casos A, B, C, D, coordenadas en un datum establecido del WGS 84, coordenadas que nos permitan derivar cualquiera de las construcciones que tengamos acá, ¿no?, cualquier levantamiento topográfico que hagamos dentro de la jurisdicción de la zona territorial a catastrar, si colocamos, porque estos puntos son monumentados, están fijos en el territorio, cualquier levantamiento topográfico, porque aquí vamos a hacer levantamiento topográfico, y estos son puntos de control geodésico, ¿no? Están monumentados cada punto. Entonces nosotros vamos a poder, si vamos a levantar esta edificación, vamos a poder visar a este punto, y cada punto de esta edificación va a generar, ¿no?, coordenadas, ¿no?, básicamente tomando como referencia los puntos de control geodésico, o sea, coordenadas geodésicas. O sea, estos puntos, esta monumentación que se efectúe, ¿no?, en cada una de las zonas territoriales a catastrar, es importante, digamos, efectuar, son previas al levantamiento, ¿no? Realizar vuelos catastrales en zonas territoriales a catastrar. Realizar ajustes técnicos que sean necesarios para que la cartografía catastral urbana empalme con la cartografía catastral rural. Es importante las dos zonas,
a pesar de que el levantamiento pueda ser sistematizado y ordenado, hay que calzar esas dos zonas. Para eso, el levantamiento nos va a permitir que se definan, ¿no?, las zonas de proyección o ampliación de zonas urbanas, ¿no? ¿Cómo hacer la proyección de la ciudad? Básicamente estamos hablando ya de utilizar la información catastral en la planificación urbana. Acuérdense que en una ciudad podemos encontrar los dos usos, el urbano y el rural, no están separados, están dentro de la ciudad. Por eso el Sistema Nacional de Catastro Predial genera las dos fichas, urbanas y rural. Establecer una guía técnica considerando las escalas de cartografía catastral urbana y rural. Eso se hace básicamente por experiencia, efectuándola, ¿no?, y es necesario realizarlas. El desarrollo de una base de datos catastrales nacional. Claro, lo que hablábamos era antes, ¿no? Se hace necesario que ya no se efectúe solamente el catastro, de nuestro objetivo inmediato sea efectuar el catastro de un distrito. No. Lo que necesitamos ahorita ya es efectuar el catastro multisectorial a nivel masivo, todos los distritos, de manera progresiva, en etapas planificadas en el tiempo. Entonces estamos hablando que hay que desarrollar una base de datos catastrales nacional, estandarizada, interoperable y sostenible con relación a significativas zonas territoriales. ¿Qué principales actividades vamos a tener, ¿no? Revisión de la estructura del dato gráfico y proponer modificaciones para la estandarización. Un único sistema a nivel nacional. Lo da el catastro, lo da la norma, la tenemos. Revisión de la estructura del dato tabular o alfanumérico y proponer las modificaciones para su estandarización. Se tendrá en cuenta que los campos de la ficha catastral se deberán simplificar. Definitivamente, la dación de las fichas catastrales urbanas y rural debe dar lugar a una revisión constante para poder sistematizarla en menores campos, pero sirve con lo que tenemos. Establecer los criterios técnicos, económicos y tecnológicos para llegar a determinar el software catastral a utilizar. Acuérdense que los software catastrales, los aplicativos, hace unos 5 o 6 años pues resultaban caros para una municipalidad. Actualmente podemos encontrar software catastrales libres, o sea, aplicativos libres, gratuitos, para generar lo que aparece acá, ¿no? A través de la informática, ¿no?, universal, podemos nosotros tener información que pueda dar lugar a que toda una ciudad o países puedan generar información catastral de la misma forma. O sea, igual, ¿no?, con iguales procedimientos. 6. Implementación del catastro multipropósito, multifinalitario, articulado al registro de predios respecto a significativas zonas territoriales. ¿Cuáles son las principales actividades? Generar los mecanismos y reglas de interoperabilidad entre las instituciones generadoras de catastro, así como las usuarias. Esa interoperabilidad es necesario manejarla, porque estamos hablando de un múltiple información, diferentes capas de información, y debemos hacerlas operativas, pero a través del sistema interlazado. Publicitar los usos y aplicaciones del sistema de información territorial. Ya no debe ser el catastro a través de su sistema de información territorial algo que maneje la municipalidad de manera única. Debería ser pública. Más aún, al hacerlo pública, nosotros vamos a tener pues mayor posibilidad de actualizar y mejorar el sistema catastral. Pero hacerlo pública verdaderamente, no a medias, ¿no? Establecer la plataforma del sistema de información territorial interoperable. Propiciar la generación de las normas sobre la planificación y gestión del territorio en coordinación con los ministerios responsables, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobre la base de la información catastral que dan el marco de la Ley 2829-4. Realizar el diseño de la plataforma del sistema, ¿no?, de integración territorial, el sistema de información territorial, el sistema de información geográfica, el SIT. Realizar o elaborar la reglamentación de la interoperabilidad institucional para el uso y aplicación de la base de datos catastral. Ya no solamente del sistema que genera el catastro, sino de la entidad
generador de catastro para que pueda, ¿no?, hacer uso y aplicación de esa base de datos catastral. O sea, no solamente debe llegar a su organigrama, sino su operabilidad dentro de ese organigrama. Hacer uso de la página web del Sistema Nacional de Catastro Predial para publicar o publicitar los usos y aplicaciones del catastro multipropósito. Definir las normas técnicas acerca de la planificación y gestión del territorio requeridas para un adecuado trabajo catastral. La única forma de que el Sistema Nacional de Catastro pueda ser interoperable, pueda manejarse a nivel masivo, es que se efectúen los catastros con la norma. Casi toda la municipalidad de Lima, algunas no, pero casi el 90%, está generando catastros sin la norma, tal como la manejan hace 10, 15, 20 años, totalmente desligada de un sistema de bases de datos integral, con fichas catastrales distintas, con un sistema de levantamiento catastral distinto, a su manera. Entonces, ese es el primer problema que vamos a tener, ¿no? El problema de que, ¿no?, básicamente no se maneja a nivel institucional, no se utilice la página web del Sistema Nacional de Catastro. Y como le digo, al final, no definir las normas técnicas en la planificación y gestión del territorio requerida para un adecuado trabajo. Acuérdense que el catastro solamente es un insumo, no es el objetivo final. El objetivo final que podamos tener es el manejo de la información multifinalitaria, ¿no?, la interoperabilidad de la información, la gestión catastral, planificación urbana. 7. Objetivo del sector del proyecto multisectorial. Ejecución del proceso de saneamiento registral catastral masivo con relación a la información del registro de predios en significativas zonas territoriales. Saneamiento registral catastral. Esto es importante porque cuando nosotros veamos que en el catastro levantamos una información catastral, ¿no?, y esta información a lo mejor del terreno, o sea, del predio, la comparamos con la información que tiene SUNAR del mismo predio, SUNAR catastro. Cuando exista discrepancias entre las áreas, medidas, colindancias, ¿no?, de un mismo predio, pero uno en SUNAR y otro en catastro, que, digamos, no estén dentro de las tolerancias que da la ley 28294 y haya discrepancias muy abiertas, entonces entra el proceso que aquí vemos, ¿no?, y como se dice acá, ¿no?, básicamente lo que queremos es que se llegue a el hecho de ejecutar a forma masiva el saneamiento integral, registral y catastral. O sea, este saneamiento, el saneamiento registral catastral se debe generar cuando existe la discrepancia entre áreas, medidas y colindancias, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer es revisar y mejorar los procesos de saneamiento catastral registral que genere, ¿no?, o que garantice plena eficacia y carácter masivo. No todo va a necesitar de un saneamiento registral catastral. Si están dentro de las tolerancias, quedan las dos medidas, tanto del catastro como del SUNAR. A nivel urbano, hasta el 3%, ¿no? Estamos al 2.5%. Y después, a nivel SUNAR, hasta 3%. Estamos hablando del predio, de sus medidas, de sus áreas. Se realizarán, en este caso, ¿no?, las coordinaciones, talleres y otras actividades entre el área registral y las entidades generadoras de catastro para facilitar y viabilizar, ¿no?, básicamente lo que vemos acá, ¿no?, viabilizar los procesos de saneamiento masivo. Utilizar el sistema de información territorial como la capa de información de predios inscritos. Básicamente en SUNAR, porque si son predios declarados estamos hablando de la municipalidad. Regular los mecanismos de participación de las municipalidades y de otras instituciones en el proceso masivo de saneamiento catastral registral. Priorizar el saneamiento catastral registral articulado al proyecto de levantamiento y actualización catastral. Definitivamente, una vez generado,
¿no? El catastro en un área territorial, empieza al día siguiente lo que es el mantenimiento y la actualización catastral. Y el plan de difusión y capacitación que debe ser permanente. Ocho. Sistema informático capaz de gestionar, explotar, publicitar e interconectar toda la información catastral generada a nivel nacional. Esta parte es importante. El desarrollo integral de un sistema informático open source de alcance nacional que administra la información catastral producida por las entidades generadoras de catastro, articulada a su función tributaria y jurídica. Principal actividad. Además, esta debe articular el sistema informático a la base de datos catastral, lo cual comprende estos aspectos. Primero, un diseño y desarrollo de plataformas informáticas que permitan integrar todos los servicios de publicidad para intercambio de información predial. Evaluación y, en su caso, implementación de la red de comunicación que interconecte de manera dedicada a todas las oficinas generadoras o usuarios de información catastral. 9. Fortalecimiento de la página web de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro, o sea, una oficina virtual permanente. Principal actividad, fortalecimiento de esta página web del Sistema Nacional de Catastro Predial. A la fecha existe, que contribuye a la consolidación de la base de datos catastrales, la alfanumérica y cartográfica, teniendo en cuenta la satisfacción de las diferentes o diversas necesidades de los usuarios. Según el grado de información debe también acceder, como sucede actualmente, lo cual comprende lo siguiente. A. Desarrollo de nuevas interfaces para búsquedas más dinámicas, accesos interactivos y consultas en línea. No hay que quedarnos en la parte temática solamente. Mejorar el ancho de banda de las líneas de comunicación para un tiempo de respuesta más óptimo y eficiente. Eso conforme haya la oferta de eso. Si no tenemos mucha gente capacitada en el ámbito catastral, pues los productos catastrales no van a entrar al Sistema Nacional de Catastro Predial. Se van a quedar en la municipalidad porque su información no es compatible a la información multipropósito, multifuncional, multicriterio que nos da el Sistema Nacional de Catastro Predial. Desarrollo de las herramientas de geoprocesamiento de información accesible vía página web del Sistema Nacional de Catastro Predial, de tal manera que puedan reducir el tiempo real de mantenimiento y procesamiento de la información catastral. Estrategias que se deben dar a corto y mediano plazo. Todo el tema catastral de ciudad no debemos esperar resultados a largo plazo. Las ciudades están siendo tomadas por la informalidad continua de entidades, de los usuarios y del manejo propio de lo que es las obras de infraestructuras urbanas que hay en la ciudad. En pocas palabras, las instituciones están colapsando, todas. Ministerios, organismos públicos, empresas generadoras de catastro, en algunos casos limitadas para efectuar catastro masivo. Estamos generando el espacio suficiente para la informalidad y la inseguridad ciudadana. Todo colapsa. Vías, comercios, mercados, escuelas. Estamos hablando de la ciudad, de la administración de la ciudad. Entonces, una de las cosas principales que nosotros debemos ver, por eso es que generamos estrategias a corto y mediano plazo, primero, consolidar la generación de consensos a través del equipo técnico multisectorial de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro Predial, que lo maneja COFOPRI, y del Consejo Nacional de Catastro. Nuevos miembros, participación más activa y permanente, consolidar la relación de coordinación y colaboración. Estrategia a corto plazo, reformar o reformas legales para impulsar el Sistema Nacional de Catastro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la casuística? Debemos empezar a catastrar a nivel nacional para fortalecer las reformas legales y técnicas que debemos hacer al Sistema Nacional de Catastro Predial. Impulsar convenios de cooperación y asesoramiento de las instituciones internacionales de prestigio. Una de ellas es el Banco Mundial. El Banco Mundial dejó de atender
A partir del gobierno del señor Ollanta Humala, dejó de atender el tema de COFOPRI. COFOPRI impulsó lo que es el catastro de propiedad entre 1999 hasta el año 2012, disculpe. Es necesario que se den pues impulsos muy fuertes, ¿no?, para que entren no solamente el Banco Mundial, sino el BID o entidades internacionales que puedan apostar por una ciudad ordenada, por una sistematización ordenada de las ciudades en el Perú. Utilización de paquetes informáticos, open source, de propósito general y aplicaciones específicas para el proceso cartográfico y catastral. Uso de la última tecnología bajo criterio eficaz. Aquí están entrando, no solamente a nivel institucional buscando los aplicativos libres y gratuitos, sino que también entidades resguardadoras de su información, comprando aplicativos, pues, o software, ¿no? Pero para eso requieren presupuesto. Los municipios, especialmente un cambio radical en las municipalidades. Y sigo insistiendo, la municipalidad trabaja de 8 a 5 y se va a dormir, pero la ciudad sigue viva. Por lo tanto, yo creo que la aplicación directa en las municipalidades es 24 horas. La ciudad no descansa. 3 turnos, igual que la Policía Nacional. 3 turnos. ¿En dónde se realiza la informalidad en las ciudades? ¿En qué horario? A partir de las 5, cuando hasta el alcalde se va a dormir o a hacer cualquier otra cosa. Dice que trabaja todo 24 horas, quiero verlo. De él no depende, depende de toda la oficina. 3 turnos. Es importante si queremos hacer algo masivo, ¿no? Entonces, hay que ver estos puntos a corto y mediano plazo. Seguimos en esto. Nuevos levantamientos catastrales bajo el datum oficial, el WGS 84. Hay que hacer ese barrido predial masivo en provincias relativas a aquellas áreas no intervenidas por COFOPRI y SPES bajo criterio de establecimiento de priorización. Yo diría por COFOPRI. La SPES hay que hacerlo de nuevo. Hay experiencia hecha por COFOPRI en el año 2007 donde se destina que no el 100% de todo lo levantado por el PET no es, digamos, técnicamente ni legalmente adecuado. Hay que hacer una revisión completa. Ajuste o adecuación de la información gráfica generada por COFOPRI y SPES del PESAT 56 al WGS 74 a cargo de entidades generadores de catastro vía procedimiento de actualización catastral. Ya se ha hecho, ya se efectuó. No hay un aplicativo ni una fórmula para pasar de WG del PESAT al WGS 84. ¿Cuál es el único camino? Levantar de nuevo. Selección de las zonas territoriales a catastral en función a razones de inclusión social, conflicto social, saneamiento catastral registral, seguridad ciudadana, jurídica, capacidad técnica, solvencia y otros que sean estratégicos y prioritarios para el gobierno central. Hay que seleccionar. Es cierto, hay que priorizar. ¿Por dónde empezamos? Hacer catastro. Identificación de una bolsa de recursos de distintos niveles de administración central, regional y local, mediante el uso del Banco de Cartografía Digital y base de datos catastral nacional. Importante. Mayor coordinación con el MEF, a través, ya antes del ENIT y hoy día de lo que es Invierte Perú, mediante medidas que dan el gobierno para promover el catastro por medio de incentivos y premios a las municipalidades que la ejecutan. Existen incentivos municipales, tributarios, pero hay que incentivarlo un poco más, pero con nuevas autoridades, porque las que tenemos verdaderamente piensan de otra manera. Para eso hay que capacitar y aprobar esa capacitación de nuestras autoridades. No que vayan sus asesores, no. El alcalde, los alcaldes locales, distritales, metropolitanos, provinciales, que son los que van a dar la toma de decisión, no política, sino técnica de la ciudad. A ellos deben capacitar. Y el que no aprueba, no genera ningún tipo de ayuda a la ciudad. Por lo que estaremos tamizando el trabajo de los administradores de la ciudad. Garantizar que el desarrollo de los levantamientos catastrales se articule, ¿no?, debidamente a la función fiscal, de manera que desde el inicio se muestre su rentabilidad financiera y la generación significativa de ingresos municipales. Pero para eso tenemos que ordenar la municipalidad. No es cuestión solamente de ser el tema fiscal. Claro, ese es el nacimiento de un catastro, tema fiscal.
pero cuando hay ordenamiento territorial, un ordenamiento de instituciones, un adecuado manejo de los recursos municipales. Articular el avance de la base de datos catastral a temas de prioridad nacional, ordenamiento territorial, gobernanza de la tierra, saneamiento catastral registral, seguridad jurídica, propiedad. Vamos a ver el desarrollo de lo que es, ¿no?, el registro catastral de predios en SUNAR dentro del Sistema Nacional de Catastro Integral. Un pequeños antecedentes. 1988. Creación del registro de propiedad de inmueble. Inicio de inmatriculaciones de predios urbanos y rústicos. Presentación de títulos desprovistos de datos técnicos, lo que impide representarlo gráficamente. Estoy tomando información propia de la SUNAR. Necesidad de contar con área técnica catastral que evalúe la ubicación espacial de los derechos registrados, que procure se cuente, quien debe procurar se cuente con una base gráfica registral actualizada, en un datum actual. Antecedentes. A partir del año 2003 viene funcionando las áreas de catastro dentro del sistema registral. Se ha implementado en 13 zonales registrales procesos que permitan ingresar la información y ubicar los predios inscritos que no se encuentran ingresados en la base gráfica registral. Componentes de información institucional a través de SUNAR: base gráfica registral, sistemas registrales, archivo registral. ¿Qué es la base gráfica registral? La base gráfica registral está definida como un sistema de información registral estructurada y organizada, constituida por la base de datos gráficas y alfanuméricas automatizadas a los predios inscritos, registrados en SUNAR, a partir de los planos que obran en los títulos archivados. Estamos hablando que nos estamos metiendo en la institución que registra la propiedad, ¿no? Quizás sea muy necesario que las municipalidades, una vez organizadas como institución generadora de catastro, dentro de su estructura, pueda tener pues acceso, ¿no?, a cierta información gráfica de la base gráfica registral de SUNAR, que les permita tamizar una información gráfica antes de llevarla a la inscripción registral. Acuérdense que en la municipalidad no registramos, no inscribimos, solamente declaramos, pero la municipalidad está en la responsabilidad de revisar sobre una base única que después va a llegar a SUNAR. O sea, no es que ellos tengan su base, me mandan el plano y después lo reboto, lo regreso a la municipalidad y lo regreso al usuario. No. La municipalidad debería estar, digamos, debería contemplar, debería estar estructurada de tal manera que su base gráfica municipal debería tener como soporte la base gráfica registral de SUNAR. Esta información implica que en un área territorial insertamos un perímetro y comenzamos a ver, analizar qué es lo que hace SUNAR, ¿no? Superposiciones, acumulaciones, por ahí a lo mejor, ¿no?, el tema de superponerse con áreas privadas, ¿no? Y la insertación que se haga de esto debería hacerse bajo el datum actual, el WGS 84, cosa que SUNAR tiene problemas. Su base gráfica registral está en PESA 56. Quisiera que los de SUNAR también tomaran en cuenta esto. ¿Cómo estamos registrando las propiedades en el Perú si la entidad que registra las propiedades tiene una base gráfica registral desactualizada? Por eso es importante hacer el catastro masivo. Al hacerlo masivo, se nutre SUNAR de una base actualizada en WGS y no en PESAT como la tiene actualmente. Como vemos, esa base, ¿no?, esos planos que insertamos sin nombre de titular o posesionario colindante, planos con tramos a veces curvos, sinuosos, sin medidas perimétricas, comunidades campesinas que abarcan varios distritos, por ejemplo la de Jicamar, que está abarcando Independencia, Comas, San Juan del Lurigancho.
Inmatriculación presentada por el usuario a través de un CAT, de un perímetro. Consulta de esta inmatriculación a la base gráfica registral. Y insertamos en la base gráfica registral y comenzamos a ver, ¿no?, qué está pasando con propiedades que tienen ya partidas o fichas inscritas en esa base gráfica. Queremos inmatricular, o sea, primera inscripción del dominio de un predio. Le damos la partida electrónica para evitar superposiciones, ¿no? Pero encontramos que tenemos superposición detectada después de haberse inmatriculado a veces el predio. ¿En dónde? En comunidades campesinas, en propiedades privadas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ya existe aquí la superposición. Esa detección es la que debe darse debidamente con el datum actual. A la fecha no sé cómo está efectuando SUNAR, si tiene una base de datos desactualizada. Pero hay que detectar esto. Base gráfica registrada, seguimos avanzando. Los procedimientos que se vienen desarrollando aquí en las oficinas de SUNAR son herramientas de edición, vectorización, almacenamiento y control de los predios inscritos, no existiendo a la fecha implementado un sistema de seguridad de dicha información. Ahí viene el problema. Solamente recibe SUNAR a nivel de catastro la información que da el usuario. Pero ¿qué tanta validez tenemos de eso, no? Entonces, si vemos esto, no hay un sistema de seguridad que la información ingresada sea la adecuada. Por lo tanto, la realidad física se representa gráficamente a través del predio. Se escanean los planos, se representa geométricamente los predios inscritos, o sea, los insertamos, codificamos, inscribimos en el registro de predios. Pero hay algo en el medio que está faltando, algo que me permita un sistema de seguridad que esta información sea la adecuada y no esté generando duplicidad registral, como puede suceder. Basta solamente ver el caso de las comunidades campesinas. En antes vimos una imagen de una comunidad campesina, Jicamarca, abarcando 3 distritos. Y sobre esos distritos hay propiedad privada. Y la ley de comunidades campesinas, inalienable, imprescriptible, intangible, siguen siendo propiedad de la comunidad campesina. Por lo tanto, hay duplicidad inmediata. Cualquier inmatriculación ya tiene duplicidad, pues son comunidades ancestrales. Digamos, la legalidad de esa norma de comunidades campesinas está generando incoherencias en el registro público. Actualmente existen 9 millones de predios inscritos, de los cuales existe un aproximado de 4,5 millones de predios inscritos incorporados a la base gráfica de catastro. Está por la mitad, ¿no? O sea, 9 millones de registros, entre lo que es tomos, fojas, partidas electrónicas, código de predio, ¿no? Pero de un total de un universo de 9 millones, ¿no? Solamente se tiene incorporado a la base la mitad, 4,5 millones, y la otra mitad puede ser que puede llegar a un tema básico, ¿no? Un tema básico de lo que es generar propiedad sin ningún respaldo técnico legal. Procedimiento. El titular catastral llega. El verificador revisa, efectúa las acciones técnicas del catastro, genera los planos debidamente georreferenciados a través de los puntos de control geodésico, el levantamiento topográfico, ve el título de propiedad, levanta la información alfanumérica y cartográfica y solicita asignación del CUC. Esto llega a través de la entidad generadora de catastro. Con un plazo de 40 días hábiles, ¿no?, le dan la asignación del CUC. Predio inscrito con medidas y área errada, por ejemplo. 48 metros cuadrados. Está inscrito, es un caso. Predio con medidas y áreas correctas, 70 metros cuadrados. Pero observemos, ¿no?
Una cosa es, estamos viendo que está inscrito con medidas erradas, 48 metros cuadrados. Pero las correctas implica que un lindero no tiene 4, tiene 6. Veamos, hay error, hay incoherencia. Base gráfica registral. Insertando esa medida, ¿no? En este caso estamos generando, por ejemplo, otro espacio. Tenemos 2 predios con partidas electrónicas distintas, o sea, registrados en SUNAR. Cusco. ¿Qué vemos? Existe una superposición registral que genera este espacio o esta área. Sigo insistiendo. Mientras SUNAR tenga una base gráfica registral en un datum distinto, esto puede ser producto de esa desviación. Algo insertado, ya sea el azul o el rojo, posteriormente, solamente ahí lo están moviendo. Y no debería suceder. O sea, estamos generando informalidad de la propiedad. Ojo, muy importante. El área de conflicto. Predios rectificados. O sea, si el área existe, entonces hay que rectificar. Algunos se reducen, otros no. Pero eso es bajo una revisión registral. Seguridad de información gráfica, importante. La SUNAR ha desarrollado un software que permite brindar seguridad, disponibilidad e integridad de la información que se encuentra en la base gráfica registral y que se encuentra en formato GIS. Del formato CAD al formato GIS. PostGIS a través de un aplicativo. Parece bien, técnicamente. Manejo de formatos teóricos registrales. ¿Cuánto de ello puede decirme si verdaderamente está previniendo, está llegando con una información real? Vamos a ver esto. Lo que hemos visto es lo que sucede en SUNAR. Tiene ese problema SUNAR. Es la entidad pues, que genera básicamente los registros de propiedades en el Perú. Hay que apoyarlo. Ahora, darle una partida económica para que levante todo, no. Debe nutrirse inmediatamente de un levantamiento catastral masivo, entidades como SUNAR. Si tuviéramos un catastro masivo, SUNAR jalaría esa información y mejoraría su base, ¿no?, gráfica registral. Veamos, el catastro como herramienta primordial de la gestión territorial, ya tomando en cuenta que hemos visto de la parte alfanumérica, ¿no?, a través de las fichas catastrales, del manejo de las fichas, la parte cartográfica y la parte de generación o vinculación que se tiene con el registro de predios. Alcances. Predio, cualquiera, ley en el levantamiento catastral, inmatriculación del predio. Primera de dominio. El predio, vamos por conceptos generales, ¿no? El predio es la unidad física materialmente definida, conformada por un ámbito de extensión territorial, con edificación o sin ellas. El predio es el terreno, es la propiedad. También comprende dicho término las edificaciones en altura o proporciones de subsuelos que conforman unidades independientes que tienen un porcentaje del predio matriz, o sea, de la propiedad, participación sobre ello o derechos del mismo. A nivel nacional tenemos una extensión aproximada de 1.285.216.8 kilómetros cuadrados. Titularidad del estado de predio no inscritos y sin propiedad. Artículo 23 de la ley 29151. Ley que genera el saneamiento físico de propiedades. Entonces, nosotros vamos a ver que dentro de esta extensión territorial del Perú vamos a encontrar terrenos, eriazos, terrenos de dominio público,
predios urbanos del Estado de particulares, terrenos de comunidades campesinas y nativas y predios rurales del Estado y particular, eriazos o rústicos. ¿Estamos? Esta es la variedad que tenemos nosotros de propiedad a través de todo el territorio nacional. Bienes de dominio público. Según el artículo 73 de la Constitución Política del Estado, los bienes de dominio público son imprescriptibles. No podemos tocarlo porque son de uso público. Los parques, las zonas reservadas o afectadas para el uso de defensa nacional, servicios públicos de entidades o leyes especiales para zonas que tienen pues, un patrimonio cultural. ¿Cuántos de estos casos están siendo violados por privados, ¿no? Bienes de dominio público. Casos especiales. Para recursos hídricos, la ley 29338. Para el tema de playas, la ley 26856. Para el tema relacionado, ¿no?, a la base asociadas al agua, o sea, no solamente hídrico, sino en dónde está el territorio marítimo. Estamos hablando de la ley 29338. De bienes prehispánicos, como hablamos antes, para casos especiales, casos que tienen una naturaleza histórica monumental, la ley 28296 y la ley 26821 para todos los que son recursos naturales, ¿no? O sea, tenemos bienes de dominio público que son especiales, pero que se manejan bajo normatividad que le permite su adecuación, su uso a requerido y sus restricciones para el tal, ¿no? O sea, son bienes de dominio público, pero puedes utilizarlo bajo ciertos criterios según las normas o las leyes que se ven ahí. Por ejemplo, la ley de playas, la ley 26856 y su reglamento, el decreto supremo número 050 de 2006 de Economía y Finanzas, se hablan que son bienes de uso público el área de costa plana no menor de 50 metros paralelo a la línea de alta marea. ¿Cómo estamos observando acá? No se considera, son zonas de dominio restringido dedicadas a playa para uso de la población, la franja de 200 metros con continuidad geográfica. No se consideran terrenos ubicados más allá de acantilados, montañas, lagos y otros. No se incluye propiedad privada adquirida a el 8 de septiembre del año 97, como que encontramos, ¿no? Características de los bienes de dominio público. Tienen carácter inalienable e imprescriptible. No pueden ser materias de derechos privativos, o sea, no va a entrar la actividad privada, no puede entrar ahí. Los bienes de uso público pueden darse en concesión, en algunos casos, durante un determinado tiempo. El atributo de goce corresponde básicamente a la población. La tutela debe ser permanente del Estado, cosa que lo vamos bajando del Estado hasta las municipalidades. La pregunta sería, ¿se está cumpliendo eso? Tutela permanente del Estado. Y se inscribe en el SUNAT bajo lo que es los artículos 38 y 39 de la ley 29151. Extensión de la calidad de dominio público. Condición incluye a veces suelo, subsuelo y sobresuelo. Actividades que generan, que son de dominio público, pero que pueden darse para el suelo, el uso del suelo, el subsuelo o sobresuelo. Pero todo eso va generándose con restricciones de acuerdo a los parámetros edificatorios urbanísticos que nos da cada localidad. En realidad yo puedo utilizar mi suelo, mi subsuelo, mi sobresuelo, pero no puedo, digamos, construir en sobresuelo lo que a mí se me dé la gana. Por eso es que cada municipalidad tiene un certificado de parámetros edificatorios urbanísticos que restringe, ¿no?, el uso del sobresuelo, así como el uso del subsuelo y el uso del suelo. Viene de dominio público desafectación de los mismos. Estamos hablando que el artículo 43 del reglamento de la ley 29151
del Decreto Supremo 07/2008 de vivienda, dice: la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para su uso público o para prestar un servicio público. Aprueba la SBN, salvo administrados por los gobiernos locales. O sea, la SBN maneja todos los bienes inmuebles del Estado. A veces, el principal problema que tiene la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN, es la identificación que esos predios les pertenecen y deben formar parte del Sistema Nacional de Bienes Nacionales. La desafectación del sector defensa. La ley 29006, ¿no?, de su reglamento en el Decreto Supremo 021 de 2007 de defensa. Desafectación de bienes reservados y afectados en uso para la defensa nacional, sin proceso judicial, al 31 de diciembre de 2006. El sector defensa emite informe indicando que no resulta necesario y solicita la desafectación a la SBN. SBN desafecta y transfiere a defensa. Defensa u organismo de ejecución ejecuta el acto de disposición, ya sea para unos casos institucionales o sea para casos de programas de vivienda efectuadas por defensa. Bienes de dominio privado. Terrenos eriazos todavía no definidos en habilitación urbana o habitación rural, predios rurales y predios urbanos. Esta es la zona de expansión urbana que podemos tener para bienes urbanos, para bienes rurales o bienes eriazos, o básicamente estamos hablando de lo que son rústicos o eriazos. Vamos a ver, bienes de dominio privado, que es básicamente donde estamos nosotros, donde nuestras propiedades registradas en SUNAT pues forman parte del proceso. O sea, nosotros tenemos bienes de dominio privado. Predios sujetos a derechos de propiedad y otros derechos privativos, susceptibles del ejercicio de atributos por los propietarios. Están sujetos a limitaciones administrativas y necesitan de una protección de un registro jurídico, el registro de predios. Extensión de la propiedad, artículo 954. Como vemos, el suelo, subsuelo y sobresuelo. En este caso, la extensión de propiedad está limitada si encontramos recursos naturales, yacimientos o restos arqueológicos. Extensión de la propiedad, artículo 954. Principio de utilidad. Hay antecedentes en el Código Suizo en el año 2007, en el Código Civil en el año 1936. Propiedad limitada por utilidad reflejada en hechos materiales. Por ejemplo, el Weinstein, ¿no? 118 metros. Hasta hace unos 6 años, el más alto de Lima. Ahora tenemos el más alto que pasa a 120, casi 130, que es el Banco de la Nación, que está en plena Javier Prado. Por extensión de la propiedad. Propiedad limitada por utilidad reflejada en hechos materiales, se había construido. Extensión de la propiedad en el subsuelo y las concesiones. No incluye recursos naturales, yacimientos o restos arqueológicos, claro. Recursos naturales, yacimientos y restos. Somos el primer productor de oro en Latinoamérica, segundo productor mundial de cobre, primero es Chile, ya le estamos alcanzando. Tenemos yacimientos de plata, ¿no?, de otros metales preciosos, en los cuales nos corresponde a nosotros resguardarlos, ¿no?, y considerarnos ya un país minero más que un país agrícola. No incluye recursos naturales, yacimientos y restos arqueológicos. Concesión minera, acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un derecho real para explotar o explorar y la explotación de los recursos minerales. La ley 29376 restituye la vigencia de la ley 26505. Hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos casos como la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no?, que se nació en los años 50 como una extracción digamos, minero a tajo abierto, y que a la fecha, algo similar, tiene medio kilómetro abajo. Y la ciudad propia de Cerro de Pasco
ha desaparecido. Ya no existe como habilitación urbana. Estos tajos que se han hecho, ya no en flor de terreno, sino ya a metros abajo, para destruir una ciudad, la ciudad minera más alta del mundo. Qué pena haberla perdido de esa manera, ¿no? Entonces, la extensión de la propiedad en el subsuelo y las concesiones que deben de estar restringidas y manejadas por el Estado, por cuales no deben incluir estas extensiones de la propiedad cuando hay recursos naturales, yacimientos y restos arqueológicos. El registro y el catastro. La publicidad generada por el registro de predios constituye en esencia el mecanismo más eficiente y adecuado para dotar de seguridad al tráfico jurídico inmobiliario. ¿Estamos? Es importante eso. Para no afectar la seguridad que brinda el registro, la forma de acceso debe estar dotada de los elementos legales y técnicos necesarios que den información exacta, ya lo hemos visto antes, y necesaria para el acto de calificación. Que la información veraz de la municipalidad se traslade a registros públicos y que registros tamice, ¿no? El primer tamiz es la municipalidad, el segundo tamiz registros públicos, el tercer tamiz es el levantamiento catastral, que va paralelo al levantamiento de la ciudad. En el año 2001, en abril, en la tercera cumbre de las Américas, que fue realizada en Quebec, como va a suceder ahora en este año, se tomó una base básica sobre países que generaron o que han generado catastro y su vinculación con su nivel progresivo de sociedad, de población y de país. Primero, mejoramiento de la estabilidad y movilización social. Mire, política 11 de esta tercera cumbre. Profundizar, ¿no? Profundizarán los avances logrados en la implementación del programa de mejoramiento de los registros de propiedades. Estamos hablando catastro. En el interés de asegurar que todos los derechos de propiedad válidos se reconozcan oficialmente y que se resuelvan las diferencias y que se adopten marcos jurídicos para legitimar los archivos catastrales modernos y alentar la obtención de títulos de propiedad comerciables, incluyendo políticas que facilitarán la utilización del registro de propiedad. Mire qué interesante a nivel de la Cumbre de las Américas. Ahora se va a realizar acá en el Perú. Que se adopten marcos jurídicos para legitimar los archivos catastrales modernos y alentar la obtención de títulos de propiedad comerciales sustentables en esos catastros modernos, incluyendo políticas, ¿no? Políticas territoriales que faciliten la utilización del registro de propiedad. Relación, registro, catastro. El catastro es el elemento técnico que necesita el registro de predios para una adecuada protección de los derechos y la seguridad del tráfico inmobiliario. El catastro debe proporcionar al registro de predios sustancia física y al registro al catastro sustancia jurídica. Por lo tanto, el catastro, su responsabilidad es el efecto físico, el recojo de información física. Y para SUNAR, para el catastro, la correspondiente seguridad jurídica. Por lo tanto, es una relación de coordinación. Catastro, registro. Relación, registro, catastro. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, no es ni busca ser una entidad generadora de catastro. No, porque no hace catastro. SUNAR no hace catastro. Por lo tanto, es una entidad, no lo va a hacer nunca. No obstante, ello necesita, para el adecuado ejercicio de sus funciones, que las entidades que generan catastro en nuestro país lo hagan de manera integrada, bajo estándares, nomenclaturas y procesos técnicos uniformes. Cosa que no está sucediendo. A nivel de Lima Metropolitana, son pocas las entidades generadoras de catastro, sea municipalidades, distritales, provinciales,
que están generando el catastro bajo la ley 28-29-4, bajo sus estándares, su procedimiento de levantamiento catastral y su cartografía. Entonces, por eso es que SUNAT necesita que para su adecuado ejercicio de funciones, porque ella no realiza catastro, que las instituciones que generan catastro en nuestro país lo hagan de manera integrada, bajo estándares de nomenclatura y procesos técnicos de informes. Nuestro país se beneficia con la vinculación registro-catastro a través de un intercambio permanente de información, siempre y cuando tengamos catastro. Entonces, la gestión básica es gestionar que los niveles políticos asuman la responsabilidad de exigir la generación de catastro masivo bajo la normatividad de la ley 28-29-4. Eso es importante efectuar para gestionar. Por la ley del 2 de enero de 1888 se crea el Registro de Propiedad Inmueble del Perú. El catastro de la propiedad, o sea, el inventario de la propiedad, se genera con una ley 375 del 17 de diciembre del año 1906. Casi 30 años después. 38 años después, 28 años después. La cual, esta ley 375, se autoriza a celebrar los acuerdos para el establecimiento de una oficina pública en base al catastro levantado por, ejemplo, la familia Terán. En 1916 pues, daban referencia a una familia. Se extendieron diversas inscripciones en medidas de superficies diversas. Miren que estamos hablando de 1916 donde utilizábamos sistemas métricos distintos. Hablamos en fanegadas, en yugadas, en topos, tongos, yuntadas, etc. En algunos casos con equivalencia según el lugar de ubicación del predio, provincias o Lima. No obstante, regirse las inscripciones bajo el sistema de folio real, el índice solo se organizó por propietarios y no por ubicación del predio, o sea, lo físico se empezó a dejar de lado. Entonces comenzamos a tener, ¿no?, en este caso, inscripciones bajo el sistema de folio real, o sea, en registros, y el índice solo se organizó por propietarios y no por la parte física, o sea, la ubicación del predio. El sistema de inscripción literal generó que se presenten diversos casos de duplicidad de partida, lógico. Al inscribirlo literalmente, no veíamos si la superposición se efectuaba de manera física, porque no se hacía por ubicación del predio, sino a través de los propietarios, nada más. 1906. Por lo tanto, generaban diversos casos de duplicidad registral de partidas. Se ha encontrado superposición, a veces entre, por ejemplo, en estas propiedades. Lotización de San Bartolo, ficha 86013, Ministerio de Guerra, ficha 86079, todo esto está corroborado en registro público. La comunidad campesina de Cucuya, tomo 11, Fojas 695. Comunidad campesina de Chilca, tomo 78, Fojas 45. Tomo 98, Fojas 83. Tomo 98, Foja 89. Ojo que no está sistematizado, solamente en 9 tomos. Pero mire lo que tenemos acá. Superposición sobre propiedades. ¿Y qué vamos a hacer? Dos comunidades campesinas, imprescriptibles, con una ley que dice que siguen siendo propietarios. Y encima superposición todavía con área de reserva nacional, de defensa nacional, Ministerio de Guerra. Y encima está la lotización de San Bartolo. Entonces díganme ustedes, los propietarios de San Bartolo, ¿qué pueden decir? ¿Son propietarios únicos? Tengo por debajo una comunidad campesina y Ministerio de Defensa. Problemática registral.
los títulos archivados que dieron mérito a las inscripciones de esas épocas no contaban con planos que permitan identificar la ubicación del predio. O sea, esos títulos archivados, esos tomos, no tenían planos, solamente al nivel de propiedad. En algunos asientos de inscripción no obran registrados aspectos técnicos referidos al predio, tales como el área y medidas perimétricas. ¿Qué tan importante era verificar? Actualmente lo podemos, ¿no? Voy a retroceder. Actualmente podemos hacer esto, pero estamos hablando que esta información de la lotización de San Bartolo, pues, pasa que a la hora que entremos en registro público vamos a soltar toda esta información y está superponiéndose. ¿Se desmembra? No, en ningún caso. ¿Se genera otra partida sobre esta? Por eso dicen, los títulos archivados que dieron mérito a las inscripciones de esas épocas no contaban con planos que permitan identificar la ubicación. Punto principal de todo esto, ubicación física del predio. Primeros registros no contaban con eso. Inclusive, en algunos casos, los asientos de inscripción no obran registrados aspectos técnicos referidos al predio. O sea, ni siquiera en la parte, ¿no?, digamos, de propietario, en algunos casos no aparecen ni el área ni la medida perimétrica. O sea, tenemos vacíos en esos, vacíos técnicos, ¿no? Incongruencias. Título archivado donde se encuentra un plano del ámbito de la comunidad, cuyos linderos llegan hasta el Océano Pacífico. Sin embargo, dicho plano no guarda concordancia con su asiento registral, pues en él no se señala ninguna colindancia con dicho océano. Si ese asiento registral llega hasta el Océano Pacífico, el plano no guarda con su asiento registral, pues no se señala ninguna colindancia con el Océano Pacífico. Asiento registral inscrito, delimitación territorial, en este caso delimitación de la comunidad, ¿no? Estamos hablando aproximada según asiento registral inscrito, delimitación según asiento registral inscrito, delimitación según plano del título archivado, colinda con el Océano Pacífico. Claro, el título archivado me dice esto, el otro me dice que está colindando con el Océano Pacífico. Sin embargo, dice, dicho plano no guarda concordancia con su asiento registral. O sea, en la propia inscripción del predio existen problemas. La oficina de catastro ha detectado enormes diferencias entre el plano del título archivado y el asiento registral. Y ya está inscrito. Ya está ahí. De estos casos tenemos bastante, acuérdense. Casi 9 millones de predios registrados del año de 1888 hasta nuestra fecha. Y solamente hay en la base cartográfica registral la mitad, o sea, 4,5 millones. Y los otros 4 millones están en este problema. Problema de incorporación de áreas. El Fundovía fue inscrito en los registros públicos en el año de 1916, en donde no obran planos correspondientes a su asiento inicial, no obran planos. Porque acuérdense, en 1906, cuando aparece el registro de propiedad inmueble de Lima, ¿no?, la base de inscripción se hacía a través de propietarios, más no de ubicación física del predio. Por lo que no obran planos, en este caso del Fundovía, 1916, en su asiento inicial. Posteriormente, en el seguimiento de la partida, se detecta, ¿no?, la existencia del plano del fundo de un título archivado de 1947. Vamos analizando, ¿verdad? Vemos que en la inscripción inicial en el año 16 no obran planos correspondientes a su asiento inicial, o sea, se inscribió sin planos. Posteriormente, en el seguimiento de la partida, o sea,
hablamos pues de un tracto sucesivo, comenzamos a retroceder y revisamos todo, se detecta la existencia del plano del fondo en un título archivado, posteriormente en el año de 1947. Luego, seguimos en la revisión del título archivado, del tracto sucesivo, llegamos que en el año de 1961 se independiza un área de 730.000 metros cuadrados, haciéndose mención de un área remanente. ¿Cómo vamos a hacer mención de un área remanente si su inicial, su inmatriculación no obra planos y todavía aparece en un plano en el año 47 sin tomar en cuenta lo anterior? Sin embargo, dicha independización y área remanente se encuentran ubicados fuera de los linderos de la matriz del fondo, no existiendo ningún asiento que registre la incorporación de dichas áreas al matriz. Hay que tomar en cuenta que la matriz nace acá. Aunque no haya planos, existe una matriz integral. Entonces, si vemos que han hecho una desmembración, un área, han independizado y ha quedado un área remanente, esta independización se queda ubicada fuera de los linderos de la matriz, no existiendo ningún asiento que registre la incorporación de dichas áreas a la matriz. Año 1961, ya tenemos problemas ahí. Dificultad, estamos viendo todos los casos que podemos encontrar. Dificultad en linderos y medidas perimétricas de áreas remanentes. La comunidad campesina de Jicamarca está compuesta en su totalidad por líneas sinuosas, involucrando dentro de su gran extensión a varios distritos de Lima, casi 3 distritos. Área de la comunidad a independizar. Por lo tanto, es muy complicado definir los linderos porque son sinuosas, ¿no? Estamos hablando de que no hay forma. Y que medidas perimétricas, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado definir los linderos y medidas perimétricas del área remanente cuando se van produciendo las independizaciones parciales. Independizaciones parciales. Acuérdense que son imprescriptibles la comunidad campesina. Yo no sé cómo podemos extraerla, ¿no? ¿La ley nos permite? Sí. Entonces debería ser que la comunidad campesina de Jicamarca pues ya no tiene ya casi nada de aire. No debería tener. Toda la ciudad está debajo. Avances en beneficio de la relación registro-catastro. Avances en beneficio de eso que se ha llevado. Vamos a ver qué tanto podemos tener de esto, ¿no? Creación de los órganos de catastro. Debido a la necesidad de dar un valor técnico a las inscripciones, es la que se crea la Oficina de Catastro en el año de 1987, dentro de lo que es registro público, dentro de lo que es ahora SUNAT. La Oficina de Catastro actualmente existe, pero no hace catastro. Esta oficina utiliza como herramienta de trabajo la información catastral producida por los entes generadores de catastro, pero a nivel de ya del producto final, o sea, de la cartografía utilizada en la entidad de generador de catastro. Pero si todos están haciendo catastro de diferente manera, pues ya se imagina que del año 87 hasta antes de la adaptación de la ley 28294 en el año 2004, pues toda esa información pues es inmanejable, es interoperable, no es sistematizada, no tiene el mismo recojo de información, o sea, el mismo procedimiento de recojo de información. Ahí viene un problema, ¿no? Porque dice que esta oficina de catastro, creada en el año 87, utiliza como herramienta de trabajo la información catastral producida por los entes generadores. ¿Cuántos produce catastro bajo la norma? Y en ese entonces, peor todavía, ¿no? O sea, recogíamos información de cualquier entidad. O sea, una vez que llega a la oficina de catastro por la entidad general de catastro, empieza la georreferenciación del plano del título archivado. El predio inscrito automatizado debe ser
referenciado a la base cartográfica digital del IGN o del SPEC, dependiendo si el predio es urbano o rural, con el fin de que cada predio inscrito tenga una posición única dentro del espacio territorial, su georreferenciación, una ubicación fija única. La tenemos a través de esta medida. Sobre una base tenemos que ubicar un predio, digitalizarlo, ¿no? Y georreferenciarlo y ¡pum!, calzarlo sobre la base. Pero lo referenciamos sobre un datum. ¿Cómo está haciendo el registro actualmente con el datum WGS84? Si su base catastral registral pues está en PESA 56, se va a mover esto. No va a poder calzar sobre lo anterior, porque se supone que esto debe estar ingresado con el datum WGS84 y al insertarlo sobre una base de PESA 56, ¿cómo lo hacen calzar? ¿Cómo lo georreferencio? Debe ser automático, automatizada. Espero que no lo estén manipulando, o lo estén no insertando automatizado, sino manualmente. Ahí sí tendríamos mayores problemas posteriormente. Y creo que está sucediendo de esa manera. Lo que estamos viendo ahorita es todo el procedimiento que se efectúa en SUNAR con la finalidad de llegar a darle la seguridad jurídica a la ubicación física de un predio. Las normas catastrales actuales nos permiten exigir una base de datos alfanumérica y cartográfica, 2 bases de datos, un sistema de información territorial para que funcione adecuadamente, pero hay vacíos, hemos visto, incongruencias sobre normatividad de comunidades campesinas, por otro lado, independizaciones y áreas remanentes de esa comunidad, y por otro lado, la comunidad pues debajo de varios distritos. Incoherencias sobre la utilización de las bases cartográficas en SUNAR, el IGN también. El cambio de datum ha generado todo este problemón, pero no puede paralizar. Siguen las inscripciones, se sigue presentando propiedades, y creo que estamos volviendo en 1906, donde la cartografía, bueno, allá no existía, solamente la hacían en 1906 a través de los propietarios, un listado, un registro. Pero a la fecha que están haciendo, me parece que están moviendo, ¿no? Para georreferenciar, tratando de calzar, pero moviendo el perímetro. Que no me digan pues que, ¿no?, un perímetro en PESA 56 va a calzar pues en el datum WGS84. Habría que preguntarle al registro cómo está haciendo para insertarlo, para georreferenciar. Entonces todos estos procedimientos que hemos estado observando en SUNAR pues son procedimientos normativos y que deben dar lugar a las estrategias de estos multisectorial procesos que debemos manejar. Ya a nivel masivo, ¿no? Y hemos visto desde el inicio que es necesario que masivamente se haga el proceso catastral para que tengamos criterios multisectoriales, ¿no? Que podamos avanzar rápidamente a lo que nos permite o nos dicen entidades dedicadas al estudio de los países, como la tercera cumbre en Quebec y la que va a haber ahora en el Perú, que es necesario que los países deben ordenarse territorialmente a través de procesos catastrales que nos permitan generar, ¿no?, un adecuado crecimiento ordenado de la población por el interés social que se da en el tema de ciudades. Y debe ser masivo ya. Tenemos todos los procesos teóricos, tenemos todas las instituciones para poder hacer esto, pero no hay la decisión política de ejercer sobre esas autoridades, sobre esos procesos y sobre el usuario y entidad generadora de catastro, pues la exigencia de un catastro bajo la normatividad de la ley 28-29-4. La decisión política viene del gobierno central, por si acaso, no de la municipalidad. Ley 28-29-4. Ley que crea el Sistema Nacional de Catastro Integrado y su vinculación con el registro de predios, promulgado el 20 de julio del año 2004, y su reglamento en el 2006.
¿Qué beneficios me puede dar este sistema? Nosotros no vamos a explicar cómo levantamos la información. Pues es un tema de explicación de qué es el catastro. Aquí estamos viendo cómo vamos a gestionar la información que maneja el sistema. Ahora, ¿qué beneficio me va a dar eso? En primer lugar, una gran base de datos. Un sistema de información territorial, un SITI, que genera información gráfica y banco de datos alfanuméricos. La información básica, cartográfica, a través de un datum moderno y un levantamiento con puntos de control geodésico y topográfico. Y una base, un banco de datos alfanumérico que registre la propiedad del predio y sus titulares o su titular, con todos los datos propios del predio. Por lo tanto, me debe dar esto un soporte jurídico, pero está el soporte técnico a través del levantamiento que yo haga. Primero, ¿qué beneficio? Seguridad jurídica. Base sustentable, ¿no?, de una propiedad. O sea, ¿cómo puedo hacer uso de mi propiedad si no tengo una seguridad jurídica? ¿Y quién me la da? Registro público. Pero simultáneamente yo saco de esta información de base de datos, ¿no?, protección. O sea, voy a tener también protección de los bienes de dominio público, que son básicamente violados actualmente. Los márgenes de playa, la ley, la Constitución Política del Estado me dice que yo puedo recorrer desde Tumbes hasta Tacna, por todo el margen de playa, 50 metros, ¿no? Háganlo pues a ver si solamente en Tumbes se quedan parados, porque hay propiedades que ya agarraron la zona de playa. ¿Qué nos dice esto los presidentes de gobiernos regionales? Y no ir muy lejos, acá en Chorrillos, ¿qué dice nuestro gran alcalde? El mejor alcalde del país, ¿no?, según lo que dicen los grandes informales de Chorrillos. ¿Qué nos dice las regatas del club Regatas? A ver, señor alcalde, respete la Constitución y cruce sin que no le paren el club Regatas y recorra pues toda la playa del Perú. Debe facilitar, o sea, un beneficio importante, el manejo de la información catastral. Para eso debemos preparar a la municipalidad, no con esos gestores, con estos administradores. Con ellos no vamos a poder hacer nada. Con estos alcaldes que tenemos a la fecha no hacemos nada. Lo que necesitamos son gente que sepa manejar una información territorial y que tenga experiencia en esto. Y que tenga la voluntad de cambiar al país. Empezando por la ciudad. Ordenarla desde sus inicios. A través de un levantamiento catastral masivo, bajo la norma. O sea, facilitar en ese entonces y manejar las instituciones para eso. Facilitar el manejo de la información catastral, de sus bases cartográficas, de su base alfanumérica. Esto nos va a permitir no solamente tener beneficios como es la planificación urbana. Eso le da terror a los alcaldes de la planificación urbana. ¿Por qué? Porque al planificar yo me voy 50 años adelante en una planificación urbana de mi año cero que inicia mi gestión. El señor alcalde inicia su gestión y tiene una planificación para lanzarse a través de su catastro, efectuando el catastro, planifica día a día, año a año, mes a mes, todo su accionar. Y puede ser que a lo mejor, ¿no?, estamos hablando 10 o sea, aquí cada 10 años, estamos hablando de los primeros 10 años, los segundos 20, 30, 40 y 50 años, ¿no? 50 años y a lo mejor muchos más, ¿no? Y lo que pasa es que los alcaldes provinciales, distritales, metropolitanos, ven este periodo de tiempo. Si este es 5, aquí estará. Acá. Porque dice, yo solamente tengo 4 años para poder gobernar. Y esos 4 años yo tengo que hacerlo bonito, hacer todo. O sea, lo que planifico en 50 años lo quiero hacer acá. Y es imposible, pues, señor alcalde. Yo no puedo hacer acá. Lo que pasa es que usted no quiere planificar, porque planificar implicaría básicamente que estaríamos generando un proceso urbano ordenado, sin interrupción. Pero aquí usted
se va y entra otro. Y este otro tendría que proseguir con lo que usted ha hecho en su periodo de tiempo de 4 años. Pero como sale, este nuevo alcalde, que no es administrador tan igual como ustedes, ¿no? Lo que va a generar es, voy a revisar lo mal que ha hecho para hundirlo y después yo siga cada 4 años reeligiéndome. Y me voy políticamente hasta 10, 15, 20 años, como tenemos muchos alcaldes, que no han hecho nada por el manejo de la ciudad. Entonces, aquí ese es el problema, pues, los 4 años, ¿no? 4 años políticos, cuando deberíamos ver la ciudad como un... No me interese quién entre, que entre el señor alcalde acá nuevo, él debe proseguir lo que ha hecho el otro, siempre y cuando el otro haga algo planificado. Y viene el otro alcalde, ¿no? 4 años después, ¿no? Y este señor también hace prosigue lo que el plan o la planificación urbana me indique. Por lo tanto, estamos hablando de planes urbanos a largo plazo, pero que deben ser manejados el día a día, el mes a mes, el año al año. Y así sucesivamente deberemos tener alcaldes que prosigan un plan urbano, pero ni la ciudad ni el país exige eso en un alcalde. Entonces estos años son, como dijo un alcalde, totalmente ignorante, ¿no?, de su manejo, digamos, municipal, que es el rey del concreto. Él mete concreto a todo, no importa que haya parque, mete concreto a todo. Y hay que tener bastante cuidado con esas personas. ¿Quiénes deben hacer los usuarios de estos catastros multipropósitos? Multifinalitarios, muchos fines, pues. Como hay varios propósitos de objetivos, ¿no?, y de información que sacamos, o sea, varias capas de información que saca el catastro, vamos a ver quiénes son los usuarios de esta capa mayor que se llama ciudad. En primer lugar, las personas naturales, como nosotros. El gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, empresas públicas, empresas privadas. Son los usuarios. Y ahí se desprende de cada uno, pues, los organismos descentralizados, las municipalidades, ¿no?, las empresas municipales, ¿no? Estamos hablando las empresas de servicio, todo vemos aquí. Esta es la ciudad en sí. Cada una de esta información es una capa de información. Pista, veredas, yacimientos, áreas, no sé, usos que se da la ciudad. Eso es definitivo. Los grandes usuarios del catastro multipropósito. Si nosotros vemos que la generación de la información multipropósito, multifinalitaria, multicriterio de la ciudad, son diferentes términos, va a generarse a través de lo que es la base de datos catastrales, lo que llamamos nosotros el sistema de información territorial. Esta base de datos que genera la base de datos alfanumérica más la cartográfica es la información final que debemos tener para que todas estas entidades extraigan esta información y la reviertan mejorada, ¿no?, ya sea el gobierno, por ejemplo, ¿no?, el gobierno central, los gobiernos central, gobierno regional, gobierno local, por ejemplo, generen, ¿no?, saquen, extraigan información según su necesidad y el tema a tratar por cada uno de estos gobiernos y que la devuelvan maxificada, o sea, mayor detalle, mayor información, incrementen esta base de datos catastral. Y así cualquiera de estas empresas, ¿no? Debe, por lo tanto, esta gran base de datos ser actualizada permanentemente para que el catastro pueda ejercer la función multifinalitaria, multipropósito, multicriterio y que tenga por
Por ende, efecto legal, su actualización, esta debe ser permanente, tanto en lo físico como en sus derechos, de manera que el catastro refleje exactamente lo que ocurre en la realidad. ¿Y cómo vamos a saber lo que ocurre en la realidad? Efectuando el inventario urbano. La exigencia de los gestores de catastro a nivel nacional es que se ejerza la posibilidad de desarrollar catastros masivos. Es importante. ¿Cómo vamos a saber la realidad? ¿Cómo sabe el alcalde metropolitano de Lima sobre la realidad de Lima si no ha hecho el inventario? ¿Que el censo es un inventario? Hazme favor. Si ni siquiera la base con la cual se ha hecho el censo del año 2007 es actualizada. Y vuelvo a insistir, el censo del año 2007 se hizo sobre una base del año 2007. O sea, de 2017 a 2007. 10 años de desfase de información. Y nos va a dar todavía como resultado cuántos somos en el Perú. Hágame favor. Esto es engañar al público. No podemos nosotros aceptar que una institución como el INEI, que todavía no da datos reales o oficiales, digamos, de lo que se hizo el año pasado, en el 2007, todavía nos diga que su base fue tomada del año 2007, o sea, 10 años anteriores, y todavía no va a decir cuántos somos. Tengamos cuidado con eso. Es importante entender. El inventario físico catastral se hace una sola vez y después se mantiene y se actualiza, y no se ha hecho masivamente, por lo que no refleja exactamente lo que ocurre en la realidad, ¿no? Porque podemos entender a lo mejor que vamos a encontrar dentro de la información de la ciudad catastros antiguos, catastros actualizados, con características físicas, ya es un catastro. Catastros legales a través de registros públicos. Pero deben ser catastros validados, ¿no? Que reflejen la realidad. Ese es el objetivo del catastro, reflejar la realidad, una fotografía de la realidad. Tomamos la realidad a la ciudad y tomamos una foto y levantamos esa información. Sistematizamos toda la información de la ciudad. Al sistematizarla, pues, vamos a tener grandes capas de información. Por lo tanto, las entidades de la ciudad van a comenzar a extraer esas capas de información según su necesidad de información. Y inclusive el gobierno central vaya a poder tener información real, inmediata, de todo el territorio nacional, y pueden tomar decisiones. Para eso se tiene, para tomar decisiones. Una labor de gestión es para tomar decisiones. O sea, podemos encontrarnos diferentes catastros, ¿no? Desde el año de 1888 hasta el año de 1906 y hasta la fecha. Ahora ya saben ustedes toda la problemática que estamos teniendo. Vinculación catastro-registro. El sistema catastral no se limita a establecer pautas uniformes para tener un único inventario georreferenciado de predios, sino también de los derechos. El sistema no se limita a establecer pautas uniformes para tener un único inventario georreferenciado de predios, sino también de los derechos que se dan. O sea, esa base unificada, de datos georreferenciados de la totalidad de predios del territorio nacional debe estar integrada, uniformizada y estandarizada. Este es el sistema, base alfanumérica cartográfica estandarizada en una gran base de datos unificada. Por lo cual nos va a permitir, a través de SUNAR, que todas las propiedades integradas de todo el territorio nacional, sus derechos inscritos sean reales, para poder sustentar lo que en el catastro decimos, tener una seguridad jurídica. Importante eso. El catastro no te da la seguridad, lo que te da es la información real para que tanto las entidades generadoras de catastro, al levantar la información, y registros, al registrarla, ¿no?, nos den el respaldo de una seguridad jurídica, un derecho inscrito a nivel nacional. ¿Qué? ¿Si lo tenemos actualmente? Sí, pero ya dudo de la información por todo lo que hemos explicado actualmente. ¿Cómo
¿Cómo se hace esa inscripción de estos derechos? El registro de predios, SUNAR, de los registros públicos, inscribirá los derechos sobre los predios con el respaldo de la información catastral. Debe llegar tamizada la información al registro público. Por lo tanto, es como explicaba, ¿no? Ya debe la municipalidad debería generar el primer tamiz de información catastral. La información municipal que debe ser alfanumérica más cartográfica debe dar pie al primer tamiz que permita llevarlo a través de un verificador responsable, o en este caso verificador catastral, con información real de los predios que hay en la jurisdicción. Pero esta información debe nacer de una base cartográfica similar a la de SUNAR. Para que sea amigable, por no decir menos, que sea amigable a lo que va a recibir SUNAR. SUNAR tiene su propia base cartográfica registral, por lo que la información que se derive a SUNAR ya tiene el primer tamiz de información, o sea, lo más real posible. Pero esto debe nacer ¿de qué? Del catastro. Primero el catastro, después cualquier información que se derive de esto a la información, a la base municipal, para que el catastro se nutra, esta información municipal se nutra de la base de datos catastrales que genera el catastro. Por lo que al recibir SUNAR va a recibir la información más real. Y como van a trabajar sobre una misma base de datos, van a insertar cualquier predio, y este predio debe corroborarse directamente en SUNAR para que pueda responder tanto en su inserción georreferenciada en su base cartográfica registral como en sus derechos de propiedad. Estos tamices es lo que debemos lograr. Este es un tamiz prioritario antes de llegar a inscribir en SUNAR. Cuando el catastro efectúa procesos catastrales en zonas ya catastradas, va a generar por cada unidad catastral levantada, debidamente sistematizada, lo que llamamos nosotros el Código Único Catastral, que viene a ser ¿qué cosa? El identificador alfanumérico único asignado a cada predio catastral. Hablando de predio catastral, unidad catastral. Esto se genera a través de todas las entidades generadoras de catastro y son derivadas, ¿no?, de acuerdo a eso, a través de la municipalidad o el IGN, cartográficamente se genera el CUT, porque nos dan ya la relación, ¿no?, de los índices CUT, ¿no?, para poder después llevarlos a SUNAR. Y eso genere pues una cartografía adecuada con una base
alfanumérica tan igual que nos permita pues manejar códigos sistematizados. ¿Cuáles son las composiciones del CUC? Primer bloque constituido por 8 dígitos en orden secuencial de acuerdo al rango asignado. Segundo bloque constituido por 4 dígitos, correspondiendo los 4 primeros del predio sin construir y los sucesivos números del 1 al 9999 a aquellas unidades de propiedad exclusiva que conforman la edificación levantada sobre el terreno, en caso de que tengamos propiedad horizontal, como vemos acá, ¿no? Estamos hablando de los primeros secuenciales, ¿no? Los 8 primeros secuenciales en orden secuencial de acuerdo al rango asignado que nos dan el CUC. Y los segundos de acuerdo a la construcción y cuando lo que se den, pues, ¿no? Al predio sin construir o los sucesivos números que se den en caso de propiedad horizontal, ¿no? Y ahí lo tenemos. El código único catastral, que el CUC, que está acá. Las 8 primeras y las 4 restantes. Y tenemos el código de referencia catastral, que es un manejo propio del levantamiento catastral. Inmatriculación. Definición. Es el acto, mire, los gestores, todos los que manejan gestión catastral, por lo menos deben tener, ya sea arquitectos, ingenieros, geógrafos, ingenieros civiles, nociones primarias de lo que es la parte legal. Se lo dice por experiencia a alguien que maneja saneamiento físico-legal. Quien está inmiscuido en el tema catastral, en el tema de ciudad, ya es un saneador físico-legal en potencia. Por lo tanto, no solamente debe manejar. El arquitecto solamente el tema técnico y el abogado el tema legal. No, al revés. El arquitecto el manejo técnico especializado y nociones básicas de manejo legal. Y el abogado debe manejar el tema legal como base sustentatoria de sus funciones profesionales, pero también algo del tema técnico. Debe ser así. Definición: inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al registro, o sea, lo incorporamos recientemente. Se realiza con la primera inscripción de dominio, salvo que haya una disposición interna. Reglamento interno de registros públicos, artículo 16. Estamos hablando que registro tiene una denominación sobre lo que es inmatricular, o sea, por primera vez ingresar un predio a registros públicos. Acto por el cual se incorpora el predio al registro de predios. Se realiza como con la primera inscripción de dominio, la primera de dominio, o sea, la primera inscripción de dominio que sea. Inmatriculación, según lo que dice el Código Civil, en su artículo 2018. Código Civil: para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años o títulos que suplanten estos, títulos supletorios. ¿Estamos? Pues ese es el Código Civil, netamente legal. Lo que hemos visto acá en inmatriculación es netamente catastral, registral catastral. Más complejo, más completo, disculpe. Reglas para inmatriculación de títulos con antigüedades de 5 años. No se requiere pluralidad de títulos cuando uno solo tiene antigüedad requerida. El cómputo del plazo de antigüedad se realiza a partir de la fecha cierta del título en el que consta la adquisición. Si el título es sucesorio, solo se acepta que sea testamento en el que se individualice el predio. En estos casos, la fecha se cuenta a partir del fallecimiento del testador. ¿Estamos? Título supletorio. Hemos escuchado varios títulos, el término supletorio. Vamos a ver qué es una definición básica sobre eso. Se llama título supletorio a una actuación judicial o notarial que la ley permite al que carece de título de propiedad, para que el instrumento donde conste esta actuación reemplace o supla a los títulos. De ahí su nombre de supletorio. O sea, la ley permite que al carecer de título de propiedad
para que el documento donde conste esa actuación del título la reemplace o lo supla a los títulos. Por eso le llaman título supletorio. Es una definición más técnica que legal, pero ayuda. Título supletorio. Código Civil. Se tramita como proceso abreviado a la demanda que formula. Por ejemplo, el propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho. No tiene, pues. Contra su inmediato transferente o las anteriores a este, o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad correspondiente. Un proceso abreviado a la demanda que formula aquel que no tiene con qué sustentar la acreditación de su derecho contra su inmediato transferente o los anteriores a este, o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad correspondiente. ¿Qué instrumento dan mérito a este título supletorio? Sentencias sobre formulación de títulos supletorios, escrituras públicas, acto notarial o formulario registral en el caso de la ley 27157 o de la 27333 de procedimientos administrativos. Prescripción adquisitiva de dominio. Sentencia recaída en el proceso judicial de declaración de prescripción adquisitiva de dominio. Otros títulos de inmatriculación, por si acaso. Prescripción adquisitiva de dominio. Escritura pública, acta notarial o formulario registral en el caso de la ley 27157 o la ley 27333. Informe técnico previo a inmatriculación. Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al registro o su modificación física se inscribirán previo informe técnico del área de catastro, SUNAR. Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al registro o su modificación física. Estas deben inscribirse previo informe técnico del área de catastro. El informe del área de catastro es vinculante al registrador. El informe del área de catastro es vinculante al registrador. Lógico. Acuérdense que en los años 80 se incorpora en el registro público de Lima en la oficina de catastro. Pero, muy a grosso modo, cuando llega la información del usuario y genera un título de ingreso, esto pasa a un registrador SUNAR para verificar, ¿no?, que este título guarde las formalidades del caso. Como el título viene no solamente con un tema alfanumérico y cartográfico, este es el que viene, cartográfico, viene con dos información, uno literal y otro gráfico. Por lo tanto, el registrador SUNAR es abogado. Por más experiencia que tenga, él no va a revisar los temas cartográficos. Él revisa la formalidad de presentación y los temas de propiedad, por lo que él deriva en su propia SUNAR a la oficina de catastro de SUNAR la revisión de la cartografía presentada por el usuario, por lo que su informe técnico que genera la oficina de catastro es tan importante para concluir el ingreso del título y la revisión del registrador SUNAR, que este informe técnico debe regresar al registrador para dar validez legal, técnico-legal, al título ingresado.
Por eso es que es vinculante en SUNAT lo que hace el registrador con la oficina de catastro. Vamos a terminar ahí. Procedencia de la inmatriculación. No impide la inmatriculación de un predio el informe del área de catastro, señalando a veces la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. Criterio sustentado por resolución, vamos a ver una casuística nada más. Criterio sustentado en la resolución número 067/2005, SUNAT, Tribunal Registral, del 25 de abril del año 2005. Precedente de observancia obligatoria incorporada al artículo 16 del Reglamento de Inscripciones. No impide la inmatriculación de un predio el informe del área de catastro señalando la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no. Un tema importante que se da es la jurisprudencia registral. Pero más que eso, el tema que da es también el reconocimiento que hay normas antiguas que solamente respaldan el registro de propietarios, más no hace vinculante el registro de propietarios con su ubicación georreferenciada, o sea, física del predio. Hay cosas que deben mejorar en SUNAT y deben dar lugar a que no existan vacíos que permitan inscripciones sin un respaldo físico. En este punto nos estamos quedando y vamos a proseguir en la siguiente clase. Muchas gracias.